A la senadora Vigo. Gracias, presidenta. Bueno, la verdad que se hace muy difícil pensar hoy en términos de futuro. Y sí tengo en claro que hay que pensar, como bien se acaba de decir, con cierto sentido de urgencia. Por eso es que nuestro análisis va a ser desde esa necesidad de esta urgencia que claramente está hoy en debate. Pero quiero comenzar reflexionando en realidad sobre los cambios producidos en el ámbito laboral en una Argentina desde la década del 40, en donde el progreso social, el desarrollo industrial, la movilidad social ascendente fueron características sobresalientes y a partir de ahí se construyó el país que se construyó. La inclusión de miles de hombres y mujeres en la producción, a las fábricas, dando una organización a ese mundo del trabajo que surgía de esa nueva Argentina. El trabajo con derechos o viceversa, los derechos del trabajo, que cambió realmente a nuestro país en esa década. Pero de esa Argentina hoy ha pasado muchísimo tiempo y los cambios profundos que se están dando en el mundo, los cambios de época, estos cambios en los métodos de producción, están pegando también acá en nuestro país, como en el resto del continente, de la región y del resto de los países del mundo. Hoy vivimos estos cambios profundos que necesitan replantearse o replantear medidas para atraer hoy inversiones y planificar la empleabilidad tan necesaria para sacar al país del atraso que se manifiesta en que hoy es mayor el trabajo informal, hay mayor cantidad de argentinos y argentinas en el trabajo informal, con trabajadores en negro, sin cobertura de salud, sin derecho a tener el día de mañana una jubilación. Entonces considero que estas son, entre otras cosas, razones válidas para revisar nuestra legislación laboral que se concentra fundamentalmente en la Ley de Contratos de Trabajo. Por esa razón, quiero adelantar el voto positivo en general de nuestro bloque a este proyecto de ley que entendemos dice tener ese objetivo al que hice referencia. Porque como decía recién, es necesario revisar y actualizar aspectos y no conceptos que el propio mundo del trabajo hoy está reclamando en la Argentina. Pero digo que este proyecto, así como tiene puntos importantes, en los cuales, por supuesto, coincidimos y creemos que van en esa dirección, tiene otros que no son lo bastante buenos ni claros para alcanzar esos objetivos. Creo que es bueno señalar que hubiera sido muy importante poder diferenciar la realidad laboral de las relaciones laborales entre las pymes y las grandes empresas, que hoy, sin ninguna duda, y en eso coincido con muchas opiniones que aquí se han vertido, están garantizadas en este proyecto. Porque es importante, decía, diferenciar
estos dos mundos, estos dos universos laborales, pero porque nos parece importante señalar que, como todos sabemos y como se ha dicho aquí en reiteradas oportunidades, no son lo mismo las relaciones laborales que se plantean en las grandes empresas como en las pymes, que hoy, por otro lado, hay que señalar que son las verdaderas fuentes de empleo en este país. Pero todos sabemos que se ha formalizado y se ha naturalizado, pero sobre todo se formalizó durante mucho tiempo una catarata, la verdad que fue una catarata de inequidades a partir de posiciones más ideológicas que de una mirada, de una realidad necesaria para avanzar en algo tan importante como son las relaciones en el trabajo, que devienen justamente de garantizar o poner la mirada en la generación del empleo. Y durante mucho tiempo, como también se ha dicho aquí en reiteradas oportunidades, esta catarata de inequidades fue incentivando juicios a granel que a la larga y a la corta no han beneficiado a ninguno de los sectores, ninguna de las partes. Por eso que hoy ya esta ley vale el tiro si, por lo menos en nuestra opinión, vale el tiro si da cierta previsibilidad jurídica. Creemos que eso ya es un gran paso. Nuestra sociedad en general, toda esta sociedad, me animaría a decir, reclama más empleo formal. La Argentina está reclamando empleo formal y no podemos mirar al costado ni podemos tapar el sol con la mano. Las pymes quieren poder contratar, como también se dijo aquí en distintas versiones, nuevos empleos, porque es un dato, y también se ha dicho aquí, es un dato de la medición del empleo que en la República Argentina el empleo no crece del 2016 y se mantiene en torno, ahí está estancado, a los 6 millones de trabajadores, lo que evidencia que la República Argentina tiene una dificultad estructural para la generación de empleo. Quiero citar algunas fuentes y agradecer, por supuesto, los aportes de IDESA, agradeciendo siempre los aportes, y corroborando o reafirmando esto que acabo de decir, referirme a algunos datos en la provincia de Córdoba. La problemática de la informalidad se agrava al observar, plantea IDESA, su distribución según el tamaño de las empresas. Del total de asalariados formales, apenas el 9% se concentra en firmas de más de 40 empleados. Un 24% en empresas de entre 6 y 40, más de 2/3 en unidades de hasta 5 trabajadores. Y esto resulta especialmente preocupante porque son justamente las micro y las pequeñas empresas, como dije al comienzo, las principales generadoras de empleo en el país. Y sabemos que en el caso de nuestra provincia tiene un mayor peso el empleo privado. Por eso el poder dar un paso en ese sentido y garantizar o dar cierta seguridad jurídica para generar más empleo, en el caso de la provincia de Córdoba, yo diría que es central. Y en Córdoba, a diferencia de muchas otras provincias, como decía, tiene un mayor peso el empleo privado, que es un segmento, como plantea IDESA, que está mucho más expuesto a los vaivenes del ciclo y por lo tanto más vulnerable a cada crisis. A nivel nacional, alrededor del 16% de los ocupados trabaja en el sector público. En Córdoba,
esa participación está reducida al 11%. Al mismo tiempo, la provincia de Córdoba registra una mayor presencia como contrapartida de cuentapropistas y de empleo informal, y como se trata de modalidades laborales más frágiles que el empleo asalariado formal, suelen ser las primeras en deteriorarse y desaparecer cuando la actividad se desacelera. Por esa razón, me parece que es importante también aclarar que esta ley, sabemos que seguramente no es una ley que nos pueda garantizar esa formulación o esa nueva reactivación en el empleo, pero ayuda. Ayuda porque en estos tiempos que corren es necesario que, por supuesto, se pueda recuperar el salario y necesitamos que estas condiciones y las reglas del empleo sean claras, sobre todo para el empleo privado y el empleo formal. También sabemos que, como bien se ha dicho aquí, esta ley no resuelve el problema. El problema lo genera si hay mayor actividad y, por lo tanto, mayor consumo, y para eso también salarios dignos que le permitan generar nuevos empleos, pero sobre todo que pueda permitir un aumento en la actividad. Quiero hacer un párrafo aparte en las organizaciones gremiales. No voy a hablar ni voy a defender ni voy a expresarme sobre lo que ha significado las organizaciones gremiales en este país, en esto del ordenamiento social, en esto de la contención. Alguien se refirió aquí, algún senador o senadora se refirió en el momento de los cambios que fue este país viviendo y cómo los sindicatos fueron de alguna medida centrales para poder llevar adelante esos cambios. Hoy hay sindicatos, en el caso de nuestra provincia, y aquí se mencionó alguno de ellos, que tienen realmente una visión en conjunto de que tiene que haber una reformulación a las leyes laborales, porque todos sabemos que, por supuesto, acompañado de las políticas económicas, que es lo que determina la empleabilidad en la Argentina, pero también los sindicatos con dirigentes jóvenes, con dirigentes que se sientan a la hora, como son los sindicatos automotrices, que aquí se ha hecho mención, o sindicatos de servicios, como el propio Sindicato de Comercio en la provincia de Córdoba, que está generando proyectos muy interesantes con energía solar y otro tipo de proyectos que han estado trabajando permanentemente, no solamente con el Estado provincial, sino con iniciativas que la verdad hablan a las claras de una comunidad en la cual los sindicatos son parte y son parte necesaria para el desarrollo, en este caso, de nuestra provincia. Estas organizaciones gremiales, que hoy, sin lugar a dudas, como bien se dijo aquí, tienen que ayornarse, al igual que se ayorna la política, que se debe seguir ayornando la política, que se debe seguir ayornando en esto la justicia, pero son organizaciones sindicales que en el caso de mi provincia tienen una gravitancia importante en lo que hace, como decía, a la inclusión en esto, al igual que las empresas, en la inclusión y en la generación del empleo. Como dato de la realidad, no quiero dejar de mencionar los programas de empleo que ha venido realizando Córdoba durante muchos años, como el programa Primer Paso, que ha generado
la inclusión de miles y miles de jóvenes, que muchos de ellos hoy son gerentes de empresas extranjeras o han iniciado su emprendimiento y están al frente de importantes empresas en Córdoba, programas de generación de empleo, no solamente para jóvenes, para las propias mujeres, para la edad intermedia, recuperando el empleo, que han sido posibles, no solamente por el esfuerzo del Estado, sino porque las empresas en Córdoba, los comercios y muchas veces las pequeñas y las medianas empresas en nuestras provincias han aportado de manera con recursos dinerarios para que esos jóvenes pudieran hacer no solamente sus capacitaciones, sino su reentrenamiento en los escenarios productivos. Pero sobre esta ley, en lo personal, por supuesto, tengo varios reparos que iré marcando en la medida que se pueda, porque como bien se dijo aquí, la votación va a ser por títulos, y entonces dentro de esos títulos hay artículos en los cuales estoy de acuerdo y en los otros que no, pero no puedo dejar de destacar en mi opinión, la verdad, en contra de lo que significa el FAL. No voy a entrar a hablar de lo que ya se ha dicho aquí del FAL, solamente rescatar algo que me parece muy importante, que se ha mencionado en varias oportunidades, que la verdad que es un fondo que termina teniendo o poniéndose en práctica, sobre todo demostrando un gran contrasentido, pues se supone que es una ley que viene a generar empleo, una ley que esa generación de empleo a su vez va a generar mayores aportes al sistema previsional argentino y resulta que, por otro lado, se están sacando recursos para completar, ¿no?, los descuentos de aportes que se le están produciendo sobre todo a las grandes empresas y bueno, en parte a las pymes a partir de las modificaciones últimas. Creo que el FAL no solamente que no resuelve, sino que, y además de tener este contrasentido que acabo de señalar, la verdad que es un fondo o son fondos que el único que no tiene posibilidades de utilizar ese fondo y de beneficiarse con ese fondo es el propio trabajador. Esto me hace acordar en muchos casos, y creo que alguien hizo mención de esto, a los fondos de la AFJP que servían para la capitalización de las AFJP y en este caso los trabajadores quedan al margen. Eso me parece que es un punto muy importante para revisar. El banco de horas, que creo que en este banco de horas no me parece tan importante que no hayamos reparado en la posibilidad de hacer algo optativo, porque ¿por qué no los trabajadores van a querer hacer horas extra? Eso la verdad que se planteó, no lo entendí, de que alguien dijo aquí que los trabajadores, bueno, que el gobierno tiene la intención de reactivar el empleo para que los trabajadores tengan sueldos dignos, pero no puedan hacer horas extras. Hasta que eso suceda, yo creo que además las horas extras es un derecho que hay que sostener. Por lo tanto, creo que el banco de horas hay que revisarlo. Ni hablar de la derogación del listado amplísimo de estatutos, que en mi caso también voy a votar en contra. Sabemos que en las últimas modificaciones se ha dado plazos para revisar y analizar y poder tener planteos en ese sentido, pero creo que, como todo en la Argentina, lo que se deja para mañana, seguramente esto no se cumple. Eso sabemos que son estatutos que hay que revisar, pero me parece que no le estamos dando garantía a ninguno de los sectores que dependen de esos estatutos, que muchos, como vuelvo a decir, son estatutos muy ya perimidos y que hay que necesariamente revisar. Y quizás alguno de ellos también seguramente derogar. Pero me parece que en este momento eso da más que seguridad jurídica, da una inseguridad, en este caso a un sinnúmero de
sectores que no están en condiciones hoy y que sabemos que, por lo menos, déjenme dudarlo, va a ser muy difícil que puedan sentarse a trabajar en este sentido y poder tener una solución con la participación y con el aporte tanto del sector del Estado como de esos propios sectores. Realmente sabemos que esta ley no resuelve todos los problemas de la Argentina, ni mucho menos las relaciones laborales. Seguramente no va a ser una ley que genere o que se convierta en un motor del empleo. No es la mejor, pero estamos obligados a trabajar en este sentido. Y por eso nosotros vamos a respaldar desde en lo general esta ley, reiterando el acompañamiento y planteando entonces, como dije, presidente, marcar aquellos artículos que están dentro de los capítulos en los cuales vamos a marcar otra posición. Sinceramente, yo creo que no es que estemos viviendo un momento histórico. El momento histórico se vivió cuando se crearon las leyes laborales. Movimiento histórico cuando en la Argentina se crearon las leyes laborales que, entre otras cosas, fueron ejemplo en el mundo. Hoy simplemente es lo que tenemos que hacer. Y de eso ya vale la pena. Eso ya vale el tiro. Bajar la litigiosidad que ha sido en la historia argentina, creo que en estos últimos años, el mayor grado de litigiosidad que ha venido, bueno, no voy a reiterar lo que aquí se ha descrito, pero la verdad que ha sido vergonzoso, porque muchas veces la política, cuando se antepone la política a la realidad, muchas veces la política desvirtúa y en lugar de dar una solución va para atrás, mezcla todo y realmente no consigue llegar a los objetivos que se ha planteado. Así que, presidente, simplemente para terminar, reiterar nuestro respaldo como bloque en general a esta ley y esperando que realmente el gobierno tenga la actitud de sentarse con todos los sectores, porque no siempre el gobierno tiene razón y no siempre los que están del otro lado, por no decir no siempre, sino que los que están del otro lado y piensan distinto están en contra del gobierno. Todos queremos una Argentina que nos vaya mejor, todos queremos una Argentina donde el trabajo sea lo que dignifique a cada familia, a cada argentino y a cada argentina. El gobierno debe sentarse con todos los sectores para terminar de analizar y para terminar de cerrar lo que falta. Es importante que nuestra industria, nuestras empresas, las grandes empresas, porque muchas veces en la Argentina a veces se politiza las posiciones y se cree que acá el que gana dinero está mal ganar dinero. No está bien y las empresas están creadas para eso. Pero necesitamos que esas empresas, como bien se dijo aquí, sobre todo por las exposiciones de las colegas senadoras, tanto de Salta y de Neuquén, es necesario que también los empleadores puedan resolver este intríngulis que hay en estas relaciones laborales y que hace falta que pueda haber en eso una mayor comprensión,